Hola, muy buenas a un nuevo podcast, a un nuevo episodio donde estamos para ser invisibles porque es la única manera de darle la gloria a Dios. Dios. Así que estamos de nuevo, después de haber visto que el episodio piloto que habíamos grabado anteriormente no solo fue para muchos de bendición, me atrevo a Totalmente. jactarme un poquito, sino de que la verdad que fue muy instructivo. Fue muy grato y ameno porque la verdad que recibimos tanto críticas constructivas como hasta críticas buenas, digamos. La verdad que fue un gozo y una construcción porque a pesar de que, bueno, estamos en un mundo nuevo donde no, por ahí no conocíamos mucho, o por lo menos yo, del tema de sonido y todo, arrancar con este ambiente nuevo y poder compartir estos tiempos, la verdad que es una gloria. Espectáculo. Si algo podemos resaltar es que gran parte del recibimiento que tuvo el podcast o la idea fue por el hecho de transmitir, como habíamos hablado, una mirada un poco más joven, Claro. un poco más Sí. fuera de lo usual de lo que solemos escuchar. Y la verdad que de mucha bendición que hermanos nos dieran sus bendiciones. Totalmente. Y hasta me han dicho que les ha gustado mucho, por lo que bueno me han contado, que este dinamismo de poder tener una charla, de que sea algo normal, algo espontáneo, donde no sea estructurado, donde si bien obviamente tenemos temas específicos con los que queremos compartir, lo tomamos como una charla, como si fuera una juntada de amigos. De edificación personal de cada uno. Exactamente. Entonces, la verdad que poder compartir esto hacia ustedes es un honor. Un placer. Así que damos comienzo, se podría decir el capítulo 1, pero dado que el piloto ya fue tomado como capítulo 1, el capítulo 2. Pero antes... podemos hablar, perdón, vamos a hacer un título de lo que queremos hablar, más o menos, para que se vayan guiando. Ponéselo vos porque no, Se lo pongo, no sé qué... Amor hacia los hermanos. Hacia Buen título. Hacia las personas. Amor en general, pero en especial hacia el cuerpo y hacia los hermanos. Hablar un poquito de qué es el cuerpo en general y el trato que debemos de tener entre los hermanos. Y creo que algo bueno para empezar, para que además de ser un dinamismo y que podamos tener una conversación, también sería de poder preguntarte qué tal esta semana. Esta semana la verdad que estamos en época de finales en la facultad, todo lo que son las mesas de noviembre y diciembre, donde bueno, viajamos en Córdoba, y nada, dura la semana. Todos los días tempranísimo. 4 de la mañana se levanta el muchacho. 4 de la mañana, o sea, ojeras, ni te cuento. Capaz que está lejos la cámara, no se ve tanto, pero no, gracias a Dios, te juro que si no fuera por su fuerza, la verdad que no podría, literalmente no podría. Es una semana luchada, creo que para muchos, lo charlamos también ayer un poco en el grupo casero. Y bueno, da bendición que después de toda esa lucha podamos venir y conversar un poco del Señor. Ante todo, ¿cómo estuvo tu semana también? Mi semana fulera. Fulera de una forma. Pero bueno, en realidad yo lo veo así. Cuando uno se propone hacer algo para el Señor y para bendecir, el enemigo siempre va a procurar interponerse porque no le agrada. Mucha oposición. Mucha oposición, pero más bendición que oposición. Así que es un gusto poder compartir después de todo eso. Y además es una forma de, creo yo, de mostrarse la verdadera situación que tiene uno en el corazón, porque no somos perfectos y no por estar hablando y que podamos tener en la misericordia del Señor esta oportunidad de compartir, somos gente normal. Somos igual de pecadores que todos. Y aparte, una de las cosas es que nosotros es como que somos muy, muy, muy normales. En la normalidad de que no es que premeditamos ciertas actitudes o ciertas cosas que decimos, no, literalmente somos así en la vida. En la cotidianidad. Claro, exactamente, lo pueden confirmar acá los hermanos y las hermanas. No, está bien. Lo que hoy vamos a basar la charla va a ser en el libro de Primera de Tesalonicenses, una carta bastante atractiva. No voy a negar que cuando hice un estudio un poco profundo de los temas que íbamos a hablar, no me paró de llamar la atención, pero de una forma terrible, el amor fuera de lo normal que se puede leer en el libro entre hermanos y el amor que tenía Pablo al escribir esta carta. Bueno, Pablo incluso en ciertos versículos o ciertos indicios
le tiene cierto aprecio a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica. Y lo cual eso indica que algo tenían, porque si algo tenían y que les enseñó Pablo, era el amor. Pero no un amor normal o un amor que es humano, es un amor que proviene de lo más alto. Ujú. Y que a pesar de, justamente, valga la redundancia, Tesalonia era una ciudad donde habían tribulaciones, problemas, pasaban de todo literalmente. Mucha persecución en Tesalonia. Totalmente. Y a pesar de esto, hasta literalmente problemas entre su misma iglesia, es decir, entre hermanos, pero lo que valía la pena y lo que resaltaba era el espíritu y el poder que había dentro, que era nada más y nada más que el Señor. Una cosa para dar intro y más o menos contextualizarnos un poco, lo que dijo Pablo del amor que tenían los Tesalonia, se lo había enseñado Pablo, pero de una forma que hoy en día yo digo que lo tendríamos que aplicar, que es imitar. Pablo en ningún momento en la carta, fíjense que incita a hacer lo que él hacía, sí más adelante con una situación diferente, pero en el tema se podría decir de los frutos del Espíritu, fíjense, y leyendo un poco la carta nos damos cuenta de que es por imitación a Pablo, por ese espíritu. Y creo que al medirnos nosotros o vernos en el espejo de la palabra, sería lo que en este momento nosotros queremos de algún modo aprender, que es a medirnos y mirarnos con la palabra. Y yo creo que en ese tiempo, si lo trasladamos al día de hoy, cómo era Pablo con los hermanos, cómo habrá sido. Yo no me quiero imaginar cómo habrá sido compartir una charla con él siquiera. 5 minutos, ponele. Fuerte, loco. Muy Más fuerte. historia de vida tenía ese chabón. No, o sea, qué personaje, literal. Pero compartir esto y que literalmente yo creo que ha sido muy, muy reflejado el Señor. Creo que no tenía ningún tipo de limitaciones. Ningún tipo. Yo creo, ¿no? O sea, yo creo que es la aspiración que deberíamos de tener Exactamente. todos. Y creo que es un mito que no se puede seguir ese ejemplo al pie de la letra, quizá. Puede ser llegar a ser, pero que podemos aspirar a ese estándar bien alto, se puede llegar, yo creo, sin ningún tipo de Ayer duda. hablando con un hermano me decía que tenemos que aspirar a la perfección. Pablo no era perfecto, pero miren cómo él siempre tenía esta aspiración a ser igual a Cristo. De hecho, mataba a Cristiano. O sea, hasta ese nivel, y él reconoce en otras cartas, en la carta de Romanos, que dice que lo que no quiero hago, reconociendo también su condición de pecador, igual que nosotros. Pero fíjate que siempre cuando leemos de Pablo, vemos la aspiración que él tenía a la perfección de Cristo. Que por más de que sepamos que no podemos ser perfectos en esta tierra, por lo menos tenemos una eternidad más adelante para ser perfectos como Cristo, esa tiene que ser la cabeza del cristiano. Anhelar la perfección de Cristo. Ser cada día más parecido a Cristo. Que eso es Pese a que perfección, sea sí, sí. imposible, porque esto hay que entenderlo, que uno sea cristiano no significa que la perfección la va a alcanzar en esta vida. Es No. imposible alcanzar la perfección en esta vida justamente porque estamos en todo el tiempo en comunión con nuestra propia carne. Totalmente. Es algo que me acuerdo que nosotros siempre vamos a tirar citas o a hacer ejemplos de personas que son mucho más grandes que nosotros en el Señor y que nos sentimos muy identificados, de hecho, cuando, por ejemplo, Fabián decía, o lo veo de ese modo, porque literalmente me siento muy identificado con ese tipo de expresión. Él decía, por ejemplo, somos lo que más le damos de comer, por ejemplo. Y mientras vos más le des de comer a lo que es el Señor, la carne, si bien se va a ir achicando, pero no se va a ir nunca. Es un aguijón en la carne, valga la redundancia, como diría, Verdaderamente. literalmente, de vivir con eso. Pero el Señor nos dijo, nos exhortó al decir que tenemos ese estándar, que podemos seguir el ejemplo. De hecho, no hay mejor ejemplo que cuando el Señor vino a la tierra y demostró que sí se puede. Es mentira que no se puede, sí se puede. Literalmente, si le conocemos realmente, podemos tener muchas circunstancias, muchos problemas, pero de su mano vamos a estar siempre sostenidos, literalmente. Totalmente. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar leyendo
la palabra del Señor. Y queremos empezar con 1 Tesalonicenses 1. Vamos a dar un poquito de lectura a ese primer capítulo. Así que le mandamos nomás. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido de ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Tremendo. Muy bueno el versículo. El poder, que literalmente lo dice. ¿Te parece que vamos desglosando un poquito? Sí. Porque hay mucho que sacar de acá y me encanta la visión que tiene Pablo hacia los hermanos. ¿Cuál es el verdadero comportamiento de este apóstol? ¿Y cuál debería de ser, y voy a poner la vara alta a muchas situaciones, cuál debería ser el comportamiento de la autoridad hacia los hermanos también? Porque no hay que olvidar que si bien son autoridad, son hermanos. Exactamente. No pasa de eso, es decir, podemos tener distintos roles, eso es la realidad, Sí. pero ante los ojos de Cristo y de cómo Él nos amó, somos lo mismo. Somos de par a par. Eso es muy interesante, muy interesante. El rol que juega cada uno. Muy interesante. Yo acá cuando me ponía a estudiar un poquito, en el versículo 3 del capítulo 1, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Cuando uno se pone a leer la carta por completo y vemos cuál es la obra de vuestra fe. Esto es, Pablo demuestra, ¿no?, que la fe que tenían los de Tesalonia era tanta la certeza, lo que ellos creían, que eso es lo que hacía que gente se agregara a la iglesia. Gente se agregara haciendo una distinción de iglesia como cuerpo de Cristo, iglesia como congregación, Sí. que podemos hablar de esos dos aspectos. Yo creo que acá, cuando cuando incluimos a la gente de las iglesias, podemos hablar de la iglesia como cuerpo de Cristo. No tanto como como la iglesia de Tesalónica, porque después vemos más adelante que están los de Macedonia, los de Acaya. Y vemos que era tanta la certeza de lo que ellos creían, tenían tanta fe en eso, que cuando la gente miraba eso en los de Tesalónica, le llamaba la atención. Era un imán, literalmente. Veían tanta la seguridad que ellos tenían, la unión que ellos tenían y la confianza en lo que Cristo y Pablo les habían dicho, que la gente veía esa unión en un mismo espíritu y en un mismo sentir, bajo una misma creencia, que la gente veía eso y se asombraba. Después vemos que dice del trabajo de vuestro amor, que creo que es lo mayor a resaltar, porque nuestra vida como cristianos es el amor. Y no solamente, o sea, lo importante acá es que la iglesia de Tesalónica no es que vivía en paz o vivía en una vida donde el Señor actuaba mediante la adoración o actuaba en simple cosas, obras de días en específico. No, la iglesia de Tesalónica vivía en problemas, o sea, pasaban tribulaciones. Pero justamente lo que les atrapó, lo que en realidad, sin ir más lejos de lo que le mostró Pablo, directamente del Padre, de cómo ser yo con el Manu, por ejemplo, cómo ser con mis hermanos,
que a pesar, de hecho, nosotros tenemos muchas diferencias. Montones. De, sin más, en distintos contextos donde vivimos, capaz él piensa de una manera en algún aspecto, yo en otro, pero eso no quita que él sea mi hermano y que yo lo amo, de ese amor fraternal que habla en la palabra, y que podemos tener disensiones. De hecho, la hemos tenido desde que somos chicos. Siempre es como que nos cuestionábamos, pero había algo que no se rompía, y era ese amor fraternal, que no era algo de este mundo, y no es algo de este mundo. Yo creo que hace énfasis mucho eso Pablo, de que a pesar de que haya un montón de cosas, porque es inevitable que los problemas siempre sucedan y siempre lo van a estar, es inevitable, y lo importante de esto es el amor que une, el amor que todo lo ve, todo lo ama, todo lo consuela, y cómo lo muestra Pablo, cómo lo expresa y cómo se lo transmitió a los tesalonicenses. Yo creo que habrá sido muy fuerte, porque que muchas personas los hayan visto y que se les haya pegado tan como muy pegados, yo creo que en ese momento ha sido muy, muy fuerte. Yo me acuerdo, sé que es en un contexto, se podría decir, geográfico distinto. Cuando Pablo fue a Atenas, en el Areópago, que se enfrentó a filósofos estoicos, vemos que lo que Pablo hizo en ese momento de comunicación, de ese momento apologético, y la certeza, porque yo te digo que estudio filosofía y te puedo decir que la seguridad que tienen las personas que estudian filosofía a sus creencias es terrible. Pero para que gente admirara el comportamiento de Pablo, que era un hombre que tenía 100% certeza de lo que estaba comunicando, es más, un profe mío de la facultad decía que para él, siendo agnóstico, para él Dios, Jehová, existía. Si bien no le creía, pero él decía, no puede ser que una persona como Pablo decidiera morir por el Evangelio porque tenía total certeza. Esa obra de la fe que tenía Pablo fue también lo que le transmitió a los de Tesalonia, a los tesalonicenses. Entonces vos decís, momento exhortativo, pero yo digo esto, hermanos, hay que tener total certeza de lo que creemos. No se puede dudar del Evangelio. No podemos dudar del Evangelio. Convicciones firmes. Totalmente. Y lo más importante de esto, lo más interesante, que puede decir que es muy polémico también, se lo podría decir, es que Pablo no solamente tenía problemas con los que no le conocían a Cristo, sino tenía hasta, de hecho, yo creo, más problemas con las mismas personas que estaban dentro de la iglesia. De hecho, creo que fue por culpa de ellos que lo metieron preso y que pasó años en la cárcel. Sí, sí. No por gente de afuera que no le conocía a Cristo, sino por mismas personas que estaban dentro. Eso es lo más llamativo, se lo podría llamar. Y en estos tiempos donde hay mucha controversia en distintas ideologías, la importancia que tiene conocerle realmente, que esto conlleva ser activo, no una activeza de actividades de obras, sino un activismo en la palabra, en las escrituras, donde le busquemos constantemente su voluntad y que no sea algo maquillado, se le podría decir, que sea algo activo en ese sentido. Me asegura la canción de Kiosco Maquillaje Gama. Maquillaje Gama, sí, pensé lo mismo, literal. Pensé lo mismo. Ese activismo que conlleva a conocerle realmente. Y puede pasar cualquier ideología, cualquier pensamiento que no sea de Cristo, y no nos va a mover el piso. Lo puedo asegurar. Porque si algo estoy seguro antes de la facultad, tener y construir bases firmes, sólidas, ha querido llamar a un lugar donde había muchas personas, donde había muchas ideologías que eran cuestionables y que hacían cuestionar. Pero tener justamente esta base ha sido de una ayuda increíble. Más en tu caso, yo creo, por la carrera de ciencias políticas, yo creo que ha sido mucho más significativo. Sí, se me venía ahora, en la carrera, bueno, uno tiene que tener, yo mostré, en realidad pude ver como la necesidad de estar firme en lo que uno creía. Totalmente.
Hay estudios de una universidad de Estados Unidos, me atrevería a decir que es Pensilvania, pero no me acuerdo bien el nombre y no quiero mentir tampoco, que demostraba se podría decir, la caída, el decrecimiento que hay en la cristiandad y en las iglesias de creyentes. ¿Qué pasa? En estos tiempos, Por lo de la pandemia, decís, también. no solo eso, sino que a lo largo de los años, desde el año, creo que desde que se hizo más o menos el estudio, que se comenzó el estudio en el año 2000 y terminó en 2019, los datos de gente cristiana y creyente, escuchen esto, con firmes convicciones de lo que creía, no simple moda, decayó muchísimo. ¿Qué pasa? Hoy, muchas veces cuando leemos la palabra y vemos que en Apocalipsis habla de que van a venir tiempos y de que se van a levantar personas y nos van a hacer confundir, y muchas veces caemos en la negacionista de decir, no, yo no me voy a confundir de nada, y creemos que eso es a tiempo futuro o que va muy a ser adelante. que va a ser muy explícito en una persona. Y no es así. Eso estamos viviendo hoy en día con diferentes situaciones, y que un cristiano no tenga completa certeza de lo que vive, de lo que es, de lo que cree, que no conozca a Dios en su plenitud, porque tampoco en la intimidad. Y estamos hablando para cristianos ya encaminados con años de exactamente, porque no podemos ponernos en vara de comparar a chicos que recién entran en el Señor, que necesitan de ser instruidos. Entonces yo digo que no tengamos que como cristianos certeza de nuestras convicciones, o que no sepamos lo que creemos. Eso hace completamente lo contrario a lo que nos mandó el Señor. El Señor dice, id por el mundo y hagan discípulos para Cristo. Y eso también es extender el reino de Dios, agregar gente a la iglesia, que es nuestra tarea, porque nosotros como cristianos, que queremos, nuestro mayor anhelo tiene que ser salvar vidas, tener ese amor por las personas. Es nuestro propósito por definición. Totalmente, totalmente. Y que no tengamos certeza de lo que creemos a los ojos del mundo hace que toda nuestra cristiandad decaiga. ¿Cómo podemos afirmar que estamos 100% seguros en nuestra fe cristiana, y cómo podemos afirmar en el mundo que estamos 100%... como una palabra, tenemos la certeza 100% de que lo que seguimos es la total verdad, cuando el cristianismo, el evangelismo más, está tan dividido y la gente no tiene certeza de lo que vive y sigue palabra de hombre? Y yo creo que no es tan antagonista las distintas doctrinas. Vos recién hablabas de que no va a venir explícitamente las doctrinas falsas. Explícitamente no van a venir. De hecho, van a partir de lo mismo que nosotros tenemos hacia ciertas inclinaciones. Es decir, vos vas por el centro y tenés ciertas inclinaciones. Yo creo que una prueba de fuego muy grande fue la pandemia. Sí. La pandemia marcó. ¿Cómo lo vimos nosotros en nuestro contexto? En nuestro círculo. Nos ha demostrado cuán fuertes eran nuestras convicciones. Cuán fuerte era nuestra devoción hacia el Padre. Porque yo creo que ahí se demostró cuánto o develó la verdadera relación que yo tengo con el Señor. Uh-huh. Porque si de algo corremos riesgo es del activismo. De estar todo el tiempo en actividades y dejar de lado lo que realmente vale. Me acuerdo que hay una frase que me encanta, de una persona que dice, la gente va en busca de, o se queda con las obras y sombras de Cristo, y no con el autor, por definición. Es como si vieras una pintura y te quedaras con esa pintura, pero hasta que te encontrás con el autor de esa pintura y preferís quedarte con la pintura y no con el autor. De hecho, es algo que hablo un poquito más adelante, y gracias por darme pie para seguir. Capítulo 1, versículo 5, dice, pues nuestro evangelio, hablando Pablo, no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder. Recién le comentaba a Pablo, me puse a investigar porque me llama la atención este hecho de que dijera en poder. Y yo me puse a buscar y viene del griego dunamis, que significa poder milagroso, explícitamente implicado en un milagro. Entonces, ¿qué vemos? Que esta gente, además de creer por lo que escuchaba, que es por donde primero entra la palabra, también veía la manifestación del Señor en los milagros de la gente, y por eso les llegaba el evangelio. Y, paréntesis, fíjate cómo hace una separación, en el Espíritu Santo. Era tanta la necesidad que tenía esta gente por buscar al Señor, y era tanto el paso que le habían dado el Espíritu Santo, que aún
como respirar, que ahora no era necesario ni siquiera que Pablo dijera unas palabras para que el Espíritu Santo de Pablo hablara el corazón de estos hermanos en Cristo. Y es lo que habíamos hablado en el capítulo anterior de evangelizar la iglesia. Este hecho, polémico. polemiquísimo, siempre decimos lo mismo, pero este hecho de compartir un mismo espíritu con los hermanos, este hecho da también paso a que el evangelio se fortalezca en nosotros. Si no hay comunión en espíritu con los hermanos, simplemente estamos calentando sillas. ¿De qué sirve el evangelio que tenemos? Muertos. Palabra fuerte, pero... pero una de las cosas que marca tanto es que no remarca, no muestra un evangelio en donde todo era color de rosa, donde no había problemas. Pablo remarcaba la importancia del amor. Más adelante lo vamos a ver mejor, ¿no? Y nos exhorta, pero la importancia de que crezcan aún más y más en el amor con los hermanos. Y amor significa también sufrir. El amor es sufrido a veces. Implica saber que el otro es distinto a mí. Va a tener una visión distinta, pero con un objetivo claro y común, que es Cristo mismo. Pero tenemos distintas formas de expresarlo. Y a veces eso genera roces, se podría decirlo. Uh-huh. Pero ¿cómo a pesar de todo esto, y que sabía Pablo, porque Pablo lo vivió, sabía él perfectamente de que podrían haber justamente estos roces? Por eso remarca tanto que haya amor y que se fortalezcan en amor. Totalmente, continuamente, que sea el comer diario. Y justamente lo que veníamos diciendo recién. Son cosas que ya tienen que estar en nosotros como si fueran parte de nuestro cuerpo, como si fuera respirar, que ya lo hacemos sin pensarlo. Uh-huh. Que pase cualquier cosa y lo primero que haga es ir y te abrazo. Que nazca completamente natural. Justo el domingo pasado, Ángel Negro hablaba justamente esto de que el evangelio no solo es algo que conocemos y que debemos poner en práctica, sino es algo que hay que vivirlo. Porque el evangelio, además de ser las buenas nuevas de que Jesucristo vino, que Dios vino a la tierra y que vino a salvarnos, que nos perdona nuestros pecados, es también el hecho de transmitir ese gozo, esa alegría que da esta buena nueva, que es lo que podemos leer un poquito más adelante. Y también remarcar esto del versículo 6, que habla de imitar, que imitaban a Pablo en tiempos de dificultad. Totalmente. ¿Querés que lo leamos? Léelo. Dice, habla de, como un título para introducir, dice, la vida que agrada a Dios. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya habíamos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino santificación. Remarca ya 2 veces el tema de la santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, es lo que venimos hablando recién, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Es decir, no es que se lo hizo, si bien lo vieron en Pablo, ellos mismos lo vieron en propia vivencia. No es que vivían de lo que decía Pablo, ellos mismos lo experimentaron. De hecho, este versículo del capítulo 4 que acabas de leer, si vos te pones a introducir, vemos que, volvemos al capítulo 1, versículo 8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, dice, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Y después dice en el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y fíjense esto, que es lo que hablaba Pablo recién, de lo que ellos vivían y por qué, y lo cual la gente veía. Y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero.
el Evangelio había sido divulgado tanto en acción como en testimonio de vida. Entonces, ellos no vivían solo de lo que decía Pablo, sino que tenían una íntima relación con el Espíritu Santo. Sí, sí. Y cabe aclarar que podés tener la más íntima relación con el Espíritu Santo, muy propensa también a los engaños de las emociones, si no está muy desarrollado tu discernimiento espiritual, pero es necesario de la comunión. Sí, Los de totalmente. Tesalonia vemos cómo hacían todo entre hermanos. No se dice que uno por la fe en el Espíritu hacía todo esto y todos los veían, sino que ese acto conjunto de los hermanos es lo que lleva a la palabra del Señor. Y que se entienda, cuando hablamos de comunión, no hablamos de rutinas, no hablamos de una religión en específico, hablamos de comunión eterno-espiritual, que es una unión que sobrepasa todo lo terrenal, porque ya es algo que se percibe en uno y nos mantiene unidos, porque cada uno sabemos lo que sufrimos, cada uno padecemos y tenemos problemas, pero esa ayuda del cuerpo, esa iglesia por definición, se remarca mucho en ellos. Y justamente se trataban de familia. Eran un montón, yo no me quiero imaginar cuántos eran, pero se trataban todos como familia. Por ahí no tengo mucha relación con el otro, pero sé que es mi hermano. Es algo que lo necesito totalmente. Cuando en el versículo 4 habla acerca de las relaciones sexuales, Sí. Pablo se ve que hace bastante énfasis en el tema de la fornicación, porque debe haber sido un tema bastante que estaba pasando mucho ahí con los tesalonicenses, entonces todo el tiempo exhortaba a esto. Pero rescatamos de una parte del capítulo 4, versículo 6, que dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Y yo creo, ni siquiera con el pensamiento. Pasa ahora, yo veo, no sé si vos también ves lo mismo, que hacemos a menos que si le hacemos daño a un hermano, le hacemos daño a un hijo de Dios. Tiene el mismo peso que cuando alguien de afuera, cuando alguien, se podría decir en términos medio así, medio loco, alguien del mundo, alguien secular, le hace un daño a los hijos de Dios, el Señor hace justicia por eso. Tiene el mismo peso que un hermano en Cristo le haga daño a otro hermano Y en hasta Cristo. tiene más agravante. Porque sabiendo que es un hermano le hace eso. Entonces vos decís, ¿por qué hacemos a menos esto? Y yo lo he hecho a menos. Yo he dañado hermanos, pero... De hecho, nos hemos dañado mutuamente. Literal. Eso es lo más gracioso. He engañado muchas veces, a Pablo inclusive, y eso es muy agraviante, muy agraviante. Porque a veces lo que pasa es que creer que... Porque capaz el Señor nos muestra ciertas verdades, pero lo digo por propia experiencia, a veces el que el Señor te muestre verdades te sube a un nivel superior, o te hace creer que estás en un nivel superior. El verdadero te subiste un pony. El verdadero te subiste, estás en un pony, hermano. Bájate del pony. Es eso, realmente. Cuando el Señor te muestra estas verdades, es para que las compartas, para que las vivas en carne propia primero, y para que después las compartas con amor con los demás. No que te subas a un pony, no que agarres y te creas superior a los demás, o que dejes de hacer cosas que los hermanos siempre hacen. Y de así te pones en un pedestal en donde, bueno, ustedes hacen eso, bueno, yo no me junto con ustedes. Porque yo lo hice en primera persona y él lo puede constatar. Sí. Pero con el tiempo el Señor dejó muy en claro que el cuerpo, que la familia es muy importante, sino hasta la mente de Cristo y después el cuerpo. Yo necesito de mis hermanos, del cuerpo. Y no hablo solamente de los hermanos que siempre tenemos, siempre estamos, digamos, en el mismo contexto, donde siempre, qué sé yo, nosotros nos solemos ver 2 o 3 veces a la semana. Habla también de los hermanos con los que no vemos, o capaz los que están en otra congregación, podría decir. Sí, sí. Sabemos que el Señor tiene hijos en todos lados. Esa es la realidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, es muy importante esto. Porque así como yo tengo amor por vos,
tengo que tener amor por alguien que está en otra denominación. Eso, Aleluya. a eso mismo quería decir. Yo anticatólico, toda mi carrera de creyente, anticatólico full. ¿Qué pasa? Subirme al pony de que, como yo leía la palabra, Muy como buena yo palabra, conocía, como el Señor me había mostrado en su misericordia, que verdad estaba siguiendo yo menosprecié mucho a los hermanos católicos. Ojo, que hay hermanos católicos que estén equivocados, sí los hay, como también hay muchos en las iglesias evangélicas. Totalmente. El evangelismo no tiene la verdad a nada, porque la verdad es Jesucristo. Cualquiera que siga a Jesucristo y siga su camino de santificación en Jesucristo es hermano. Y yo lo hablo de lo personal con los hermanos católicos que no dejan de ser mis hermanos. ¿Cuántas veces yo engañé, lastimé? No. Totalmente. Hay casos que sí personalmente, pero hay otros que muchos ni siquiera, o sea, que me constan a la distancia, hablando mal de ellos, de su creencia. Pero no hay que olvidar que puede y yo tengo la completa certeza de que hay hermanos católicos. Porque es así. Sí, totalmente. Y hablar mal de ellos, engañarnos, hacernos daños, entra de esto de dañar al hermano. Ujú. Entra. Y esto creo que, disculpa, me extiendo un poquito, es el hecho de... Vale. Vamos a hablar un poquito para los jóvenes, desde un punto de vista de lo que el Señor me reveló a mí, y es el hecho de, a los dos, claro, es el hecho de no, como jóvenes no tenemos que menospreciar el hablar mal hacia el hermano. No chisme, no vulgaridad, no despojarnos. ¿Qué dice la palabra? Lo que leímos recién, Y ojo, santificarnos. Y ojo, capaz no es explícito, sino en qué sé yo, en bromas o cosas que por ahí las disfrazamos, pero que llevan una porción de verdad. Sí, sí. Por más de que la maquillemos. ¿Qué dice el Señor? Que Él es vengador. Por si uno no sabe, la venganza, dicho sea de paso, nosotros no tenemos ninguna potestad de venganza, solo el Señor. No. La venganza es un acto de ira hacia una persona que cometió cierto, se podría decir como un acto recíproco de violencia. Exacto. Vos me hiciste eso, por tal yo te voy a hacer esto. Entonces, la venganza del Señor no es una situación de que Y te no va... te- Que, claro, algo que podamos menospreciar. Y no te lo hace de Literal. improviso. Te No. advierte primero. Te advierte y cuando menos te lo espera te va a caer. Exactamente. No hay que hacer, y vemos también, voy un poquito para atrás, cuando Pablo habla en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 5, dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos de la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Palabras lisonjeras son palabras engañosas. Y que te anden diciendo, algunas veces con palabras suavecitas, de que el Señor no se puede airear, que el Señor no se va a vengar, es descalificar en cierta parte la potestad de poder que tiene el Señor totalmente. sobre nuestras vidas. Quería hacer también un paréntesis entre corchetes de la importancia, porque hay algo puntual que va en cada personalidad de cada persona. Eso es muy importante porque capaz nosotros somos más extrovertidos en este sentido y tenemos esta facilidad con la que podemos hablar y podemos compartir. Pero quizá hay otros hermanos que no tienen esta facilidad y que capaz la sufren más porque trabajan el día a día porque el Señor pueda agraciarle y pueda justamente compartir más de esto. ¿Cuántos de nosotros a veces damos por que son invisibles casi? El verdadero invisible. El verdadero invisible, en su palabra literal. Y dejamos de darle importancia de que justamente todos los que venimos y todos los que hacemos comunión en un día en específico, todos somos hermanos, literalmente. Entonces, pasa por eso básicamente. Está bien, Albert. Y volviendo un poquito, ¿no? Vamos a hacer hincapié en el capítulo 4, versículo 9, que en mi Biblia tiene el título que dice, en el amor fraternal. Lo vamos a releer, dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Fíjense
como en años de iglesia mundial, en años de congregación, nos han tenido que venir a hablar, no solo pastores, sino gente mayor, ancianos, de que aprendamos a relacionarnos con amor fraternal, buscándole, Señor, danos una revelación de cómo tratarnos entre hermanos, cómo trato a este hermano, Señor, le tengo que hablar bien, le tengo que hablar fuerte. Cuando miren, vamos a medirnos con la regla que nos medimos, que se miden con la regla de los tesalonicenses. Uf. Ellos aprendieron de Dios, del primer mandamiento que dejó Dios. El ejemplo El segundo mandamiento. por excelencia. ¿Qué vuelta tenemos que dar en la relación con el amor fraternal? Amaos los unos a los otros. O sea, ¿qué más hay ahí? Y lo importante es esto, que no es amor, no es amor común. No es amor en las cosas buenas nomás, en las buenas. Es amor en las dificultades. Ahí se denota realmente cuánto hay amor de nosotros. Ahí se respeta y se da a conocer nuestra verdadera posición hacia los hermanos. Porque ante las dificultades, justamente yo creo que las dificultades sacan lo peor de uno. Y ahí denota cuánto hay amor en vos. Uh-huh. Y justamente, justamente dice acá, quería hacer un énfasis acá en el 5, que justamente... ¿En el 5 capítulo o versículo? No, capítulo 5. Mira, dice, habla: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis... ¿En qué versículo está ese? Perdón, capítulo 5, versículo 14. Ah, bien. Esto me olvidé, pero es una parte muy importante porque habla de... Y dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Fíjense cómo el Señor habla de justamente lo que estaba hablando recién, de las personas que por ahí están débiles, de que no están pasando una buena semana o un buen contexto, porque no tenemos que olvidarnos de que cada persona es un mundo, cada persona es un sinfín, y que cada uno puede tener muchas dificultades. Capaz, algunos lo pueden ocultar mejor o lo pueden ocultar menos, pero la importancia que nos habla el Señor acerca de estas personas que están débiles, que tienen poco ánimo, de que les tendamos una mano. Y creo que eso lo estamos viendo mucho en este tiempo. Uh-huh. De personas que necesitan de que estemos tanto en ese trajín de la semana, de pasar fin de semana a fin de semana, y ocuparnos de extender una mano a las personas que realmente lo necesitan. De hecho, justo que decías eso, no te estaba prestando mucha atención porque estaba buscando un versículo que es en Romanos 12, 9, dice así: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Recordemos que es el amor incondicional hacia un hermano. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, y acaba lo que dijo Pablo recién, versículo 11, no perezosos, fervientes del Espíritu, sirviendo al Señor. Y es justamente lo que hablaba Pablo. Un cristiano no puede, y lo hablo, Manu, no puede ser ocioso para salir al Señor. Y ojo, que de estas cosas que hablamos siempre nos ponemos como principal conejillo de indias. Nosotros fuimos los que experimentamos todo esto. Uh-huh. Y estamos experimentando. Estamos experimentando. Esto es muy importante recalcar porque hablamos primero poniéndonos al frente de todo. Porque nosotros nos amonestamos a nosotros mismos. Uh-huh. Y creo que tener en cuenta que nosotros somos los primeros pecadores, nosotros somos los que verdaderamente tenemos conocimiento y tenemos la plena certeza de que sin el Señor no somos nada, nosotros mismos nos amonestamos. En algún punto nosotros fuimos perezosos y somos ociosos. Uh-huh. Yo mismo, no voy a hacerme el ajeno, soy una persona que suele tener bastante tiempo de ocio que le podría dedicar al Señor. Totalmente. Pero es una lucha constante, es algo que uno tiene que ir aprendiendo. Y fíjense que habla esto de lo que hablamos anteriormente con relación al Espíritu Santo, estar en contacto todo el tiempo, buscar ese anhelo de que el Espíritu Santo esté con nosotros todo el tiempo, de no ofenderlo, de agradarle, porque eso es lo que da testimonio de nosotros a la gente y es lo que hace que nosotros cumplamos nuestra función como iglesia, no solo de relacionarnos, sino también de meter más hermanos. Y fíjate que acá en Romanos dice, fervientes en espíritu. Lo habíamos compartido el capítulo anterior que habla de que fervientes era una condición de un sentimiento acalorado, de querer sí. todo el tiempo buscar del Señor.
Y Sí. eso es lo que transmite a los hermanos, lo que hace que estemos unidos. No sé, ¿te acordás la oración que hizo Jesús en Juan? Sí, creo que sí, sí, sí. Que hablaba de Decila, Señor, que sean uno, como tú y yo Sí, somos sí, uno, sí, sí. para que el mundo crea. Miren cuán importante es la unidad en espíritu, que el Señor dice que es necesario que estemos unidos en un mismo cuerpo, en un mismo Necesitamos. espíritu, para que el mundo crea. La necesidad de amarse los hermanos no pasa por sentirme bien yo y sentirme bien vos y estar bien yo y vos delante del Señor. Pasa porque la gente que necesita del Señor tiene que ver que los hermanos están unidos, que la iglesia está Totalmente. unida. Y de hecho, acá sigue hablando, en el 15, fíjate, 5, versículo 15, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes id siempre lo bueno, unos para con los otros, y para todos, digamos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En Él lo dice, porque si no se lo hacemos a los hermanos, se lo estamos haciendo al Señor. Porque si no nos ocupamos de las personas que realmente lo necesitan, no nos estamos ocupando de lo que es realmente Cristo. Porque si reservamos el amor para unos y para otros no, estamos en las últimas, literalmente. De hecho, más adelante ves que habla, que dice, y el mismo Dios de paz os santifica por completo y todo vuestro ser en espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos en los últimos tiempos, cuán más es necesario es guardarnos de todo tipo de rencor fraternal que solemos tener, que es pan de todos los días en la iglesia mundial, y es cosa de que tenemos que aprender a despojarnos. Y no hace falta una revelación, no le pongamos esa capa mística de que necesitamos una revelación. Sí, que paloma del cielo. Señor, si tengo que abrazar a ese hermano que venga con un vestido rojo y no. El Señor en su palabra, si verdaderamente hacemos el ejercicio como cristianos de medirnos con la palabra, no necesitamos más revelación que la propia palabra de Cristo, que nos dice que amemos. Totalmente. Y yo lo hablo tipo medio así efusivo, pero Porque yo sí. soy el primer menso que no lo hace. Sí, ¿Me entendés? no. Pero y aparte, o sea, no es que el Señor lo deja a libre interpretación. No es que lo deja a ver, decir, che, mira, voy a ver si, bueno, esto sí, esto no. El Señor es muy explícito en este sentido, porque sabía cómo somos nosotros, sabe cómo somos nosotros. Él dejó muy en claro por qué es tan importante el amor. Porque las cantidades de problemas que hemos pasado, la cantidad de cosas que hemos vivido, si hay algo que nos sostuvo es el amor. Totalmente. Cristo mismo, cuando vino al mundo, dejó en claro un ejemplo que nos debiera bastar. No darnos con vueltas, no preguntarnos cosas, no esperar una revelación, como vos decías, divina, sino su misma palabra. Esto que vemos acá es lo que nos dejó el Señor. Nos habla muy en claro de cómo debemos ser entre hermanos. Muy en claro. De hecho, se me venía ahora a la cabeza un poco el venerado, en forma de chiste, Watchman Nee. El indiscutible. Él hablaba de que un verdadero siervo del Señor tiene un discernimiento espiritual de los hermanos. Es necesario que tratemos de discernir el espíritu de nuestro hermano para que podamos de cierta manera estar unidos a él en amor y todo esto. Porque, vuelvo a decirlo, lo había repetido en el capítulo anterior, no todos los que están sentados a nuestros lados en la silla son nuestros hermanos. Que tengan una cara de cristiano no significa que sean cristianos. Y la otra vez el verdadero polémico. Un hermano en Cristo me decía, no es lo mismo convencidos que convertidos. Mamá. Y yo dije, le digo, penca, ¿por qué no es lo mismo? Lo que bate. No me quemé. No me quemé. Y le digo, ¿por qué no es lo mismo? Los convencidos saben quién es Cristo, saben que siguen a Cristo, pero los convertidos es lo que verdaderamente conocen al Señor. Y ese discernimiento espiritual es necesario para tener una relación espiritual con un hermano. Sí, discernir el cuerpo. Totalmente, y creo que todo se resume, todo lo que hemos hablado se resume en saber encontrar, porque siendo hijo, uno de los desafíos más grandes que podemos llegar a tener es encontrar ese equilibrio entre la palabra
que nos habla muy explícitamente de cómo debemos ser, es una partecita de lo que es el Señor, que nos deja en su carta, cómo debemos ser, las instrucciones que tenemos que llevar a cabo, y su gracia, que es básicamente lo que el Señor nos muestra por espíritu, lo que llegamos y cómo podemos llegar a compartir esta palabra. Encontrar el equilibrio entre la palabra y la misericordia, es decir, la cantidad de las cosas que nos puede mostrar el espíritu, encontrar ese equilibrio día a día es lo más difícil que podemos llegar a hacer. Porque yo creo que eso también implica discernir el corazón. Es el acto constante de que se te levanta todas las mañanas haciendo ese esfuerzo por querer conocer más al Señor. Ese, creo, o sea, no sé, corregime, pero creo que sería el ejercicio espiritual de buscar más al Señor y buscar más su misericordia, como dijo Pablo. Porque al fin y al cabo, el trabajo del cristiano es crecer más y más. Y que la iglesia crezca. Perdón. Y que no solamente yo crezca, sino que el hermano que tengo al lado crezca. No importa si es mi amigo, si es quien fuere. Se me viene, viste el versículo ese que dice, no me acuerdo qué versículo, sé que hay muchos que hablan, pero lo voy a parafrasear un poco porque no lo recuerdo bien, que hay cosas que nos tenemos que atenuar nosotros porque no tenemos que ser ocasión para caer para el hermano. Y si no tenemos que ser ocasión para caer, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es lo contrario? Tenemos que ser ocasiones para crecer al hermano. Totalmente. Todo lo que podamos hacer en la humillación propia para que el hermano sea exaltado, por eso también la palabra dice, como leímos en Romanos 8, preferíos los unos a los otros, o algo así. Tener en estima más el hermano que a mí mismo. Es para que el hermano crezca. Porque si no, el hermano se queda estancado y nosotros mismos estancados en nuestro... Y lo hablamos en el capítulo anterior sobre la tibieza de creernos que tenemos todo y no tenemos nada, porque sin el hermano no tenemos nada. En lo absoluto. Porque justamente ese es el cuerpo de Cristo, la relación con mi hermano. Y no es exquisito. No. No es exquisito. Y tampoco hay una medida de sí sabemos que el cuerpo de Cristo son todos los hermanos a la distancia que hay en el mundo. Pero si el Señor te puso en una congregación con tales hermanos, es para que los trates como verdaderos hermanos y partes del cuerpo de Cristo. No bajo la justificación, no, pasa que ellos no son mis hermanos, yo tengo más hermanos en el cuerpo de Cristo por todas partes del mundo. Si el Señor te puso en un lugar es para usarte en ese lugar y para darte esos hermanos. Totalmente. Y aparte pasa también por el lado de que a veces nos llevamos en ese trajín de actividades preguntándonos qué más quiere el Señor y llevándonos en este día a día de ser activo. Y tengo a un hermano, tengo a un amigo que sé que está mal y no hago nada para ayudarle. El Señor quiere a todos. No es que quiere a unos sí y otros no. Él quiere a todos. A todos. Así que, bueno, esto fue un poquito de una charla amorosa. Mira. Pero bueno, era dejarle ese sentimiento, ese peso que el Señor puso en nuestro corazón por fortalecer la hermandad en Cristo. Más en estos tiempos de que son tiempos muy difíciles. Yo creo que cada uno que ve el podcast se imaginará en cada contexto estamos viviendo tiempos muy, muy ajetreados. Y teníamos esto de remarcar cuán importante es el amor. El amor verdadero, que proviene del Padre. Es ese amor que cada uno lo debe experimentar. Amén. Así que damos así fin el capítulo 2 de este podcast Invisibles, que como decimos siempre, el único motivo por el cual elige uno ser un invisible es para que toda la gloria sea para Dios. Y nuestro trabajo es no mostrarnos a nosotros, totalmente, sino que Cristo nos use como instrumento para darle gloria a Él. Y toda la gloria eso es sea para importante remarcar. Nosotros no hacemos esto con el propósito de mostrarnos, con el propósito de querer aparentar algo. Simplemente somos normales, chicos jóvenes de 19, 18 que simplemente quieren mostrar su amor. Nada más. Así que, bueno, brother, hermano, otro gusto estar con otro capítulo con vos. Así que nos estamos viendo y que tengan una linda semana. Una linda semana. Es importante.